mensaje de hoy, Pablo continúa su segundo viaje misionero, deteniéndose ahora primeramente en Tesalónica, luego Berea y finalmente en Atenas, en lo que conocemos como la Grecia moderna. Las tres ciudades eran muy diferentes, sus gentes eran muy diferentes. Por ejemplo, en Tesalónica había mucha gente celosa y mala. En cambio, en Berea eran buenos y nobles, receptivos a la palabra. Y en Atenas eran mucho más cultos y amantes de la filosofía y del pensamiento y del razonamiento humano. Pablo predicó en las tres ciudades, ganando muchos seguidores para el Señor, en Tesalónica y en Berea. Pero no fue así con Atenas. ¿Por qué Pablo no habría podido llevar frutos en Atenas? Oro a Dios que escuchando el mensaje de hoy podamos aprender la clave de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora entramos a la tercera parte. Pablo predica a Cristo en Atenas. Versículo 16 al 34. Llegó Pablo a Atenas. Mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En Atenas habían dos grupos de filósofos, los famosos epicúreos y los estoicos. El enfoque de ambas filosofías era vivir la mejor vida posible en esta tierra, porque esta vida lo es todo, no hay otra. Hay que vivir lo mejor posible y lo más feliz posible en esta vida porque lo es todo. Ese era el pensamiento de estos filósofos. Ellos disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Pablo el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron a Pablo al concilio supremo de la ciudad llamado Areópago para escucharlo hablar. Ahora a Pablo se le abrió una puerta para predicar a las autoridades y a la gente culta de la sociedad de Atenas. Gran oportunidad. Aparentemente predicó al Dios creador. También predicó arrepentimiento y el juicio de Dios. Pero cuando observamos muy bien su predicación en el Areópago, nos damos cuenta de que esta predicación fue muy diferente a la que había hecho hasta ahora. ¿En qué sentido era así? ¿Qué tan diferente era ahora? Primero, Pablo les predicó no por medio de las Escrituras como siempre, sino por medio de términos filosóficos como la religiosidad, la divinidad del ser humano, etcétera, etcétera. Puros términos filosóficos. Aunque Pablo estaba muy enardecido por la idolatría de la gente de Atenas, él no comenzó reprendiendo su idolatría. No los exhortó directamente con la palabra de Dios en sí. Más bien los elogió por ser muy religiosos. Tampoco Pablo citó versículos de la Biblia que no tuvieran una base contextual para ellos. Se adecuó a ellos. Más bien, Pablo usó el término al Dios no conocido. Al Dios no conocido, para presentar al único Dios verdadero. Se reunió con ellos donde estaban y les habló con términos más filosóficos, adecuándose a ellos.
Segundo, en su prédica no mencionó el nombre de Jesucristo. Increíblemente, no mencionó el nombre de Jesucristo, solo de una manera implícita como aquel varón. Y al referirse al juicio y a Jesús y su resurrección, dijo en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él dijo aquel varón, no dijo Jesucristo o Jesús, el Hijo de Dios o el Salvador del mundo. Pareciera que él se avergonzó del Evangelio de Jesús y quería adecuarse a ellos. Pablo comprendió muy bien a la gente intelectual de los griegos. Habría querido predicar de acuerdo a su cosmovisión de ellos. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Si leemos versículos 32 y 33 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Hasta ahora, Pablo predicaba, siempre que predicaba, había algunos que creyeron. Pero esta vez fue muy frustrante. No había algunos que creyeron escuchando su prédica. Por eso, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como diciendo, nunca más te oiremos. Y así Pablo salió muy frustrado de en medio de ellos. En la prédica de Atenas, Pablo solo ganó unos cuantos convertidos. Y apresuradamente se fue solo a la ciudad siguiente, que era Corinto. ¿Con qué estado de ánimo habría llegado Pablo a Corinto? Más tarde, recordando este tiempo, Pablo confesó en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, dijo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A la luz de esta confesión, nos damos cuenta de que en la prédica en Atenas, Pablo usaba excelencia de palabras y de sabiduría del hombre, es decir, filosofía de hombres. Su resultado fue frustrante. Pablo aprendió con mucha amargura que la sabiduría humana y las palabras bonitas y sofisticadas no tienen poder de transformación del corazón del hombre. No pueden transformar al hombre. Por eso en Corinto se propuso no saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Por eso cuando servía el ministerio de Corinto, luego de Atenas, dijo que él estaba con temor y temblor de cometer el mismo error que en Atenas. Siempre oraba que su predicación no fuese con palabras persuasivas ni sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y el poder de Dios en las Escrituras. También Pablo confesó en 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo resucitado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
siendo gran siervo de Dios, Pablo cayó en esta tentación. ¿Cuánto más nosotros? Hoy en día podemos encontrarnos también en esta situación cuando en la predicación nos dejamos impresionar por la gente mejor o más acomodada que nosotros, o se ven más autosuficientes. O cuando nos comparamos también con gente que vive su vida más a su manera y queremos ser iguales a ellos. Y nos avergonzamos o quizás renegamos de la vida que llevamos sirviendo la obra de Dios, mientras que otros no. El resultado va a ser igual. Nuestra vida será sin frutos y sin el poder y la sabiduría de Dios. No tenemos que calcular o no tenemos que acomodarnos a la situación de las ovejas o a la vida cómoda de otra gente cuando nos comparamos. Tenemos que declarar y exponer y predicar el Evangelio de Jesús. Tenemos que predicar a Jesucristo mismo, porque en Él hay el Espíritu y poder y sabiduría de Dios. Amén. Volvamos a la palabra clave, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todos en el mundo tienen muchos problemas, mucho más ahora con esta pandemia, con este virus. No podríamos resolver nosotros sus problemas ni con bolsas de dinero. Pero si hay un siervo de la palabra que se levante y declare, exponiendo las Escrituras del poder y la sabiduría de Dios, hay esperanza, hay cambio, hay transformación en nuestro ambiente y en nuestras ovejas. Nosotros no podemos resolver sus problemas, pero si hay siervos de la palabra que prediquen a Jesús en sus vidas, la gente va a tener el espíritu del poder de Dios para resolver sus problemas cualquiera sea. La palabra va a trabajar en ellos. Nosotros, hermanos, fuimos llamados para esta misión. Nosotros fuimos llamados como siervos de la palabra, no solo el mensajero, sino todos. Hay gran necesidad de siervos de la palabra que expongan y declaren las Escrituras del poder y de la sabiduría de Dios. Aparentemente es el problema de dinero que nos afecta, o el problema de enfermedad que nos afecta, o tal vez una relación interpersonal, pero no es así. Si la palabra llega, hay obra de Dios. Si declaramos y exponemos su palabra como Pablo, si amamos y escudriñamos la palabra como los hermanos de Berea, hay transformación en el corazón del hombre y en la vida de cualquier persona. Dios me llamó como su siervo de la palabra a través de Génesis capítulo 12, 1 al 3. Vete de tu tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Me encantaba esa palabra, es mucha promesa. Grande bendición, engrandecer mi nombre. Justo cuando estaba sumergido en la pasión de la carne y otros placeres de pecado. Aunque después de recibir la palabra, me salí de la iglesia por el choque de esta palabra. La palabra misteriosa y milagrosamente comenzó a obrar en mí hasta hacerme volver a retomar los estudios bíblicos en UBF. De ahí en adelante, y gracias también al siervo de la palabra, misionero Esteban, que me declaraba y exponía las Escrituras, no conforme a mi conveniencia o mi situación para quedar bien conmigo, sino con la sabiduría y el poder mismo de Dios que estaba en la palabra. El Espíritu Santo fue obrando en mí hasta hacerme comprometer con Dios. Aunque tuve muchos problemas, mucha necesidad económica al comienzo de mi vida de casados, también enfermedad de mi hijo,
serios problemas matrimoniales, la esperanza de Dios que me llamó como siervo de su palabra nunca se rindió. Aunque chocamos muchas veces con el misionero por mi actitud muy relativa y esa actitud de ni modo ante la palabra, él siempre estuvo de parte de la palabra, de parte de Dios. Nunca se acomodó a mi manera o a mi situación. Poco a poco aprendí y sigo aprendiendo que la palabra bien expuesta, bien declarada, ayuda a vencer todos los problemas y ayudó a vencer todos los problemas de mi vida. La esperanza de Dios no se apartó de mí y ha querido y quiere levantarme como su siervo de la palabra. De un tiempo a esta parte me permitió ser mensajero dominical ya por algún tiempo. Sé que es un privilegio estar aquí, servir la palabra, pero al ver también mis limitaciones del tiempo, ya sea por problemas personales que uno ha tenido en mi hogar o también por cuestiones laborales, lo sentía muy pesado. Más aún cuando me tocaba servir justo cuando tenía que hacer notas para presentar en mi trabajo, informes, y decía, ¿por qué siempre se junta el mensaje, entrega de nota, informe al mismo tiempo? Ya que el preparar mensajes no es solamente recibir el mensaje y copiarlo, sino que comenzando desde cero hay que pasar un proceso muy doloroso de leer el pasaje, observar, investigar contexto, situación, historia, nombres, mapas, repeticiones, gramática, personajes, cuestionarios, etc. Con el hemisferio derecho, las emociones, el hemisferio izquierdo, razonamiento, etcétera, etcétera. Luego exponerlo con el misionero y luego con el grupo de líderes y luego con los mensajeros. O sea, es un proceso muy interesante. Muchas veces decía, ¿en qué me metí? Mucho más que ahora, con el tema de las clases virtuales, hablo de mi trabajo, que hay mucho más trabajo que hacer, mucho más material que preparar. Peor cuando alguno del grupo de pastores también no podía estudiar en el grupo y pedía otro día. Entonces habría que sacar otro tiempo, decíamos. O alguien que pedía que le ayude también a revisar alguna traducción por ahí. Tiempo. Pero lo hacíamos. Pero todo esto conllevaba el ser, esto conlleva el ser siervo de la palabra que declara y expone por medio de las Escrituras. No niego que muchas veces estuve tentado a hablar seriamente con el misionero y también el director para dejar esta responsabilidad de ser mensajero por cuestión de tiempo, pues exige tiempo y sacrificio, ¿no? Muchos partidos de la Champions League, por ejemplo, se pierden. Sin embargo, la esperanza de Dios que me llamó como su siervo de la palabra me ha estado preparando en todos estos procesos limitados por los afanes y problemas personales de mi vida. Me ha hecho mirar también a mi familia, que de alguna manera están estudiando la palabra y también sirviendo la obra de Dios. Me ha hecho ver la gracia de Dios a pesar de mi vida misma llena de errores. Me hace valorar el hecho que se haya fijado en mí para ser su siervo de la palabra. Sé que soy el menos indicado por tanta queja que había en mí. De eso pido perdón a Dios. Y aunque sé que no es nada fácil ser siervo de la palabra, por su gracia y su esperanza con mi vida y la de mi familia puedo seguir adelante, quejándome menos. La gracia de la predicación de la palabra misma en mi vida, la gracia de escudriñar su palabra me ha permitido también sanar heridas, tener esperanza, fortalecerme espiritualmente y valorar el ser escogido de Dios como siervo de su palabra. Doy gracias a Dios por este privilegio y oro que pueda ser un siervo que declara y expone por medio de sus escrituras a Jesucristo, de manera que pueda levantarse discípulo de Jesús por medio de su palabra. Amén. Concluyendo,
En el pasaje de hoy aprendimos que no tenemos que predicar con nuestra sabiduría o conocimiento humano, sino declarar y exponer el Evangelio de Jesús, de manera que el poder y la sabiduría de Dios se manifieste en nuestra vida práctica, llevando abundantes frutos para la gloria de Dios. Amén.